¿Qué tal, Agustín? Qué gusto que puedas tú estar con nosotros en esta tarde, aquí en la ciudad de Dallas, Texas, la capital de los Cowboys. Muchas gracias, Armando. El gusto es mío. Nunca antes había estado en Dallas. Es la primera vez y estoy muy feliz de poder grabar este diálogo con usted. Muchas gracias. Al contrario, para mí es un privilegio haberte conocido y sobre todo que pues, casi todos tus libros los hemos leído. Desde que comenzaste, decías antes de la pandemia, ¿verdad? Con el tema de la ideología de género, que fue un tema muy ad hoc para la época que el mundo estaba atravesando, lo cual causó un impacto tremendo en nuestras vidas y darnos cuenta que personajes como tú están interesados, ¿verdad?, en tener un patriotismo verdadero y poder defender sobre todas las cosas la verdad en el mundo que nos envuelve de tantas mentiras. Sí, yo estoy metido en estas cosas desde hace mucho tiempo. Yo estoy en este tipo de causas desde el año 2005. Yo hoy tengo 35 años, es decir, he pasado la mayor parte de mi vida involucrado en muchos problemas, porque estas cosas te traen muchos problemas. El tema de la ideología de género lo abordé a partir de fines del año 2014, lo investigué a fondo a partir del 2015 y publicamos un libro con Nicolás Márquez a principios del 2016. Cuando nadie hablaba del tema, todavía no abiertamente, cuando nuestros propios entornos nos decían que ese no era un tema importante, bueno, lamentablemente ese tema del cual escribimos en ese momento explotó a partir del 2017-18. Ideología de género, feminismos radicales, agendas abortistas, agendas LGBT, castración de niños, de menores de edad. Bueno, todos ese tipo de temas efectivamente antes de la pandemia fueron abordados en algunas publicaciones mías. Claro. Bueno, pues ahora tu libro, El globalismo, ha sido un impacto tremendo. Yo lo considero ahorita una obra de la literatura, de la antropología, filosofía. Impresionante lo que tú has vertido en estas páginas. Y tengo algunas preguntas que hacerte que estoy seguro que van a ser de muchísimo interés, sobre todo para la iglesia, Agustín, cristiana en el mundo entero. No importa la denominación que sea, pero son preguntas necesarias que necesitamos tener las respuestas adecuadas y creo que tú eres un experto en esto. Por ejemplo, la primera, ¿por qué crees que el Estado ha estado asediando en los tiempos modernos a la iglesia? Mira, hay una figura muy interesante del Estado que es la figura del Estado laico. Después de guerras de religión, siglo XVI, XVII, el Estado trata de ponerse como árbitro y desde afuera decir, me constituyo un Estado laico, es decir, no adopto oficialmente una religión, pero garantizo libertad religiosa en la sociedad, en el pueblo. Entendemos desde el Estado, dice el propio Estado, que la sociedad es plural. En el mundo moderno las religiones son variadas y que la gente al final de cuentas tiene libertad para escoger su tipo de culto o su fe. Bien, esta es la idea del Estado laico. Lo que hemos estado viviendo en los últimos años no es Estado laico, sino que es laicismo, que es la ideología según la cual la persona de fe es un ciudadano de segunda categoría. Que si un ciudadano tiene una fe religiosa determinada, tiene que callarse en el espacio público, tiene que autocensurarse. Eso ha generado un problema muy grave en las personas de fe y es que han tenido que mutilar su identidad. Son unas personas cuando entran en la iglesia y son otras personas cuando están en el espacio público. Esto ha sido además alimentado por políticos que a la hora de solicitar el voto popular se meten en las iglesias y dicen yo soy cristiano, yo soy católico, pero una vez que ganan las elecciones se dedican a destruir a las iglesias. Voy a poner un solo ejemplo. Joe Biden en este país ganó mucho porcentaje del voto católico, diciendo que él era también católico, y lo primero que hizo cuando asumió el poder de la Casa Blanca fue habilitar fondos federales para financiar abortos en México, en tu país. Sí. Entonces, ¿cuántos católicos hay cómplices de eso? Muchísimos. ¿Cuántos cristianos votaron también por Biden? Muchísimos. Entonces, ha habido un quiebre en la identidad del hombre de fe que se concibe a sí mismo como dos realidades separadas. Soy una cosa cuando estoy dentro de una iglesia y soy otra cosa cuando estoy en el espacio público. Eso ha sido funcional para los políticos en general. Un tipo esquizofrénico. Es esquizofrenia pura, totalmente. Totalmente. En tu libro dices, cuando la política se deshace de la ley eterna y de la ley natural, se convierte en ella misma en una autoridad creadora
y el Dios moral finalmente es el que acaban adorando. ¿Qué concepto estabas tratando de vertir ahí? Mira, en la Edad Media la idea de la soberanía estaba anclada en Dios. Y habitualmente tenemos la falsa idea de que el monarca utilizaba la soberanía divina para él mismo constituirse en una suerte de Dios sobre la tierra. Esto es cierto para algunos siglos en particular, fundamentalmente el siglo XVII, el de las monarquías absolutas. Pero en la Edad Media, en estricto sentido, o sea, algunos siglos atrás, la idea de que la soberanía estaba en Dios implicaba una limitación del poder político del monarca. ¿Por qué? Porque las personas de fe le daban mayor jerarquía a la ley que venía de Dios, a la ley divina, ley sobre la cual no podía modificar ni sobrepasar aquel que tenía poder político. La ley divina generaba una limitación sobre el poder político, lo mismo que la ley natural. ¿Por la lealtad? Por la lealtad que se tiene respecto de un Dios que ha ordenado cosas. La idea del orden es primero un orden natural, un orden divino, y luego está el orden de los políticos. La idea es que el orden de los políticos no puede mancillar ni el orden de Dios ni el orden de la naturaleza. Eso es lo que se ha quebrado profundamente en nuestro siglo tanto XX como XXI. Hoy, cuando alguien habla, por ejemplo, de un orden natural, prácticamente se convierte en el hazmerreír del momento. La idea, por ejemplo, del sexo. La idea del sexo, es decir, ¿qué más natural que el sexo? ¿Qué más determinado por la naturaleza que la sexualidad de un ser humano? Pues ahí ya ni siquiera queremos comprender que ahí hay un orden natural. Exacto. Lo que queremos es pensar que ahí hay una determinación normativa humana. Entonces necesitamos una norma humana, como una ley de identidad de género, por ejemplo, para que la persona pueda autoconstruir su identidad de género. Esta es una subversión permanente, insisto, a la idea de que hay un orden natural, para las personas de fe un orden divino, y que la ley humana, en todo caso, está en un escalón subordinado a estas realidades. Exactamente. En tu libro también mencionas, parecería que el Estado no quiere competir con Dios. ¿Qué es lo que actualmente ha estado haciendo al respecto? Parece que ahora quiere apropiárselo primero y privatizarlo después. ¿Qué piensas de esta estrategia globalista? El Estado está desesperado por tener las características divinas. La omnipresencia, el Estado necesita estar en todas partes, necesita verlo todo, necesita hacerse presente en todos los ámbitos. Hasta hace poco tiempo entendíamos que había ámbitos reservados para la intimidad de la persona, para la privacidad del ser humano o incluso para el ámbito del libre juego de la sociedad civil. Por ejemplo, una empresa, bueno, no queremos políticos metidos diciéndoles cómo tienen que funcionar la empresa. No queremos normas que estén interfiriendo constantemente en los intercambios libres y voluntarios de los seres humanos. Pero el Estado necesita recubrir todo el territorio nacional. Por ejemplo, otra característica, la omnisciencia. El Estado necesita saberlo todo. Y cada vez hay tecnologías disponibles, más sofisticadas. Durante la pandemia, por ejemplo, el Estado se arrogó el poder de revisar nuestras redes sociales, se arrogaron el poder de usar esa información con fines políticos. El Estado ha tratado de constantemente requerir información, incluso muy sensible, de los individuos, aprovechando una crisis pandémica. Y el otro asunto es la omnipotencia, ¿no? La omnisciencia, la omnipresencia y la omnipotencia, que son rasgos divinos, pues los políticos en su fatal arrogancia cada vez los requieren más y más. Pero ahí aparece otra variable que es la de los globalistas, porque la figura del Estado es una figura territorial, es decir, está definida sobre un territorio específico. Ahora bien, la idea del globalismo es la idea de un poder que se deshace de las fronteras políticas. Es un poder que lo recubre todo, es un poder de escala planetaria, de escala global. Bueno, ahí ya la omnipresencia, la omnipotencia y la omnisciencia adquieren rasgos mucho más tenebrosos. Claro. Los tres principales atributos de la divinidad, ¿verdad? Exactamente. Son los que el Estado acaba tratando de apropiárselos. ¿En qué se convierte un Estado cuando las instituciones globales quieren robar su soberanía al Estado? Bien, el globalismo
es precisamente la concentración de poder político en organizaciones supraestatales. Entre el siglo XVI, XVII y nuestro siglo XXI, el poder político estaba concentrado en lo que llamamos estados. El Estado, como decía recién, está definido territorialmente. La idea es que sobre ese territorio, quien define su presente y su futuro es la autoridad estatal. ¿Qué está pasando en los últimos tiempos, en las últimas décadas? Organismos que no son estatales, que no son territoriales, que no tienen en su seno una nación, sino que son supraestatales y supranacionales, empiezan a definir el destino de las naciones del planeta. ¿En qué lugar se queda entonces el Estado en esa situación? Yo le llamo Estado proxy, es decir, un Estado intermediador. Recordemos, por ejemplo, no sé, instituciones como los virreinatos, en épocas de evangelización, en épocas en que llegaban los españoles a América, constituían instituciones coloniales, por ejemplo, un virreinato. ¿Qué hacía el virreinato? Intermediaba, ejecutaba en territorio americano políticas que venían desde la corona española. Bien, eso no llega a ser globalismo, en todo caso podemos llamarle colonialismo o imperialismo incluso, pero el globalismo aparece en realidad cuando las órdenes ya no vienen de otro Estado, sino que vienen de organismos como Naciones Unidas. Cuando Naciones Unidas, por ejemplo, dice, esta es la Agenda 2030, esto es lo que las naciones, esto es lo que los estados de las naciones deben aplicar, están convirtiendo al Estado ya no en soberano, sino en un Estado servil, un Estado que simplemente ejecuta una orden que le viene desde arriba. Eso lo vimos claramente en la pandemia, ¿verdad? Bueno, sin dudas. Cuando los protocolos no los dictaban los estados, sino venían de... Ese es un punto muy importante porque es el ejemplo más evidente de que todos estos temas tienen que ver con nuestra vida de todos los días. Cuando uno habla de esto hay gente que piensa, pero están hablando de esferas que no tienen que ver con mi vida, discusiones que a menos que uno sea político no tienen ninguna incumbencia, y en realidad no es así. Es decir, hace 3 años apareció un virus que nos dijeron que venía de un murciélago, imagínate lo ingenuos que nos creyeron, que venía de un murciélago de China y que se desparramó por todos lados, y ahí apareció entonces el problema de cómo se gobernaban a las naciones durante una pandemia. Y esto benefició muchísimo a los globalistas porque tuvieron la llave maestra para decir, una pandemia es un problema global, pan es un prefijo que significa todo. La diferencia entre una epidemia y una pandemia es que la pandemia es planetaria, y los globalistas dijeron, bingo, esto es lo que nosotros estábamos persiguiendo o esperando. Una excusa para decir, necesitamos que una organización política global determine las políticas que se necesitan en todo el planeta. ¿Cuál fue esa organización? Concretamente fue la OMS, Organización Mundial de la Salud. Un organismo que es parte de Depende de la ONU. Que depende de la ONU. La ONU, miren, a ver, esto es muy importante porque a nosotros nos han enseñado desde el colegio que la ONU eran los filántropos del mundo, que la ONU era una organización muy benevolente, que además la humanidad tenía que rendirse a los pies de la ONU, y la mayor cantidad de gente se lo cree a eso, las mayorías creen eso, porque es lo que hemos venido consumiendo desde el colegio, la universidad, los medios de comunicación, incluso ciertas iglesias han llevado adelante ese tipo de mensaje, incluso. Y la ONU en realidad es una organización nacida en 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, cuyo objetivo principal consistía en garantizar la paz y la seguridad del mundo. Ahora bien, dejaron abierta la puerta de algo llamado organismos especializados, y esos organismos especializados empezaron a multiplicarse y a recubrir todos los ámbitos públicos e incluso íntimos de los seres humanos. Hoy vos tenés órganos especializados de salud, como el de la OMS, tenés órganos especializados en educación y cultura, como UNESCO, tenés órganos especializados en niñez, como UNICEF, tenés órganos especializados en asuntos económicos, monetarios, financieros, como el Banco Mundial, como el FMI, tenés, por ejemplo, órganos especializados en temas de sexualidad, como ONU Mujeres. Tenés, claro, ONU Mujeres, es impresionante, todo lo que es ideología de género baja desde ahí, por ejemplo. OVNIs. No sé. Tenés órganos especializados, por ejemplo, en temas de agricultura, de industria, de clima, órganos especializados en trabajo, la Organización Internacional del Trabajo, tenés órganos especializados para todos los temas, tenés órganos especializados para demografía, como el Fondo de Población de Naciones Unidas. Entonces, ¿en qué se convirtió Naciones Unidas? En un megagobierno.
en un megagobierno. Financiado, entre otros, por nosotros, pero principalmente financiado por aquellos que tienen sobras de capital y que pueden controlar políticamente esas organizaciones a base de dinero. Claro. La OMS, que fue el asunto que recién salió por la pandemia, quien más le financia es un señor llamado Bill Gates. En este libro, en la investigación que yo he hecho, he encontrado en la base de datos de la Fundación de Gates 599 donaciones multimillonarias a la OMS. Cuando uno suma esas donaciones, le va a dar que el señor Gates tenía más poder que Alemania sobre la OMS, que tenía más poder que Rusia, que tenía más poder que Bélgica, que Francia, que México, que Argentina, que cualquier país de la Tierra. Realmente es una élite la que está controlando el mundo actualmente, ¿verdad? Bueno, es que algunas familias. Las élites son intrínsecas a lo político y esto es muy importante que surja. Está la idea de que quien habla de élites está haciendo una teoría de la conspiración. Y en realidad no, la política siempre se trata de élites. Vamos a poner un caso norteamericano para que la gente baje esto también a tierra. Cuando Joe Biden tuvo su debate con Trump, ¿qué pasó en ese momento? Bueno, los medios de prensa empezaron a decir que Joe Biden no estaba bien mentalmente, cosa que no habían dicho antes. Empezaron a decir que Joe Biden estaba mal en las encuestas. Los financistas del Partido Demócrata dijeron no vamos a poner más dinero a menos que cambien a este sujeto. Y las familias que controlan el Partido Demócrata dijeron vamos a cambiarlo por Kamala Harris. ¿Cuántas personas tomaron esa decisión? Muy pocas. Es una cuestión de élites. La política es una cuestión de élites. Y a nivel global, por supuesto que hay élites. En Naciones Unidas hay élites. Más aún, recién mencionamos algo llamado Agenda 2030, si quieres después hablamos más de eso. Pero si yo te digo, por ejemplo, que la Agenda 2030 es una agenda para 8.000 millones de seres humanos y que solamente la han diseñado 87 seres humanos, y esto está documentado en Naciones Unidas, bueno, pues quien diga que no existen las élites es un completo ignorante. Claro. Las élites son intrínsecas al manejo de lo político en todas las esferas. Claro. En tu libro también citas, entre comillas, nada es más hostil a las religiones tradicionales que la religión woke contemporánea. ¿De qué forma procede el globalismo ante esta realidad del wokismo? Bueno, la ideología woke es la mejor aliada del globalismo porque destruye los lazos sociales, atomiza a la persona, la deja indefensa socialmente, la deja en una posición de guerra contra todos los ámbitos que le rodean. De víctima. Y lo pone en una situación de víctima, efectivamente. El wokeismo, para que la gente entienda, porque es una palabra muy nueva, todas estas palabras son nuevas. Globalismo es una palabra que tiene 5, 6, 7 años, 10 como mucho. Wokeismo, ¿qué tiene? 5 años. Es decir, en el lenguaje de todos los días. Son palabras nuevas porque estamos viviendo realidades nuevas. Wokeismo refiere al descontrol de la dialéctica del opresor y el oprimido. Estas palabras que suenan rimbombantes vamos a bajarlas también para el gran público. ¿Qué es la dialéctica opresor y oprimido? Es un molde del discurso que me permite a mí dividir a la sociedad en dos grandes grupos. Por un lado tengo a los opresores y por el otro lado tengo a los oprimidos. La vieja izquierda, la izquierda del marxismo clásico, usaba ese molde para dividir a los obreros por un lado y los burgueses o los capitalistas por el otro lado. El wokeismo, con ese molde, lo desquicia y lo lleva a todos los ámbitos de la existencia humana. Vamos a poner ejemplos. El sexo. Hay dos sexos, hombre-mujer. Pues el molde woke me dice que la mujer es oprimida y que el hombre es opresor. Y el sistema de opresión se llama patriarcado. Orientación sexual. El homosexual es el oprimido, el heterosexual es el opresor y el sistema de opresión se llama heteronormatividad. Identidad de género. El cisgénero, que es aquel que se identifica con su cuerpo real, es el opresor, el transgénero es el oprimido y el sistema de opresión se llama cisnormatividad. Vamos a otros asuntos, por ejemplo, el color de la piel. El blanco es el opresor, el afro es el oprimido y el sistema de opresión se llama racismo. Por ejemplo, temas étnicos. Aquel que tiene ascendencia indígena es el oprimido, aquel que tiene ascendencia europea es el opresor y el sistema de opresión se llama neocolonialismo. Vamos un poquito más allá. Vamos a temas incluso hasta más absurdos. El peso corporal. Los gorditos son los oprimidos, los flacos son los opresores y el sistema de opresión se llama gordofobia. Esto parece una broma, pero las universidades de Estados Unidos hoy están impulsando
algo que ellos llaman fat studies, los estudios de la gordura, donde promueven esa lógica política para el problema del peso. Vamos un paso más allá, el estatus migratorio. Bueno, aquel que está ilegal en un país es el oprimido, aquel que es nacional de ese país es el opresor y el sistema de opresión se llama xenofobia. Vamos más allá. El estado mental de la persona. Aquel que tiene problemas psiquiátricos es oprimido de aquel que no tiene problemas psiquiátricos y el sistema de opresión se llama capacitismo psiquiátrico. Y podemos ir un paso más amplio todavía, que es el de la especie. Los seres humanos en general somos opresores de algo llamado Madre Tierra, Pachamama o Reino Animal, y ese sistema de opresión se llama especismo. ¿Qué hace el wokismo? Pone toda esta verborrea, todas estas relaciones de opresores y oprimidos en una misma olla, la revuelve, dice esto se llama interseccionalidad, los seres humanos están en un continuo de opresión según sus características y están todos en guerra, porque en una familia, ya por empezar tengo hombres y mujeres, hay una guerra dentro de la familia. En la iglesia hay guerra woke, en la universidad hay guerra woke, en la empresa hay guerra woke. Ahora tengo un gran problema entre personas de distinto color dentro de una empresa porque han metido dentro de la empresa este tipo de discursos. Tengo problemas en el barrio, en la vecindad, en el club, en la asociación civil. De repente mi sociedad está en guerra, tiene un virus interno que como el cáncer le está destruyendo desde dentro. Claro. Es una patología psicopolítica que se ha insertado especialmente en los Estados Unidos en los últimos años, que ha venido además de las más altas esferas académicas, ha sido difundido por la gran prensa, ha sido financiado por importantes multimillonarios que han dado dinero desde Black Lives Matter hasta los movimientos queer, pasando por las agendas abortistas, los feminismos radicales, los indigenismos en el sur de América están muy financiados, por ejemplo, por George Soros, por la Fundación Rockefeller, por la Fundación Ford. Entonces, cuando vemos que hace el wokismo, destruye el tejido social y ahí entra en juego el globalismo. El globalismo solo puede existir allí donde la nación está en crisis. Exactamente. ¿De qué manera las iglesias evangélicas han sido infiltradas por el globalismo, Agustín? Mira, a las iglesias evangélicas, a muchas de ellas, se les ha metido teologías problemáticas. Por ejemplo, la teología queer. Hoy está afectando a muchísimas iglesias de Occidente. La idea de, por ejemplo, de que en la Biblia hay contenido que respaldaría la ideología de género. Incluso en Amazon uno hoy puede encontrar la Biblia queer, la Biblia gay, la Biblia LGBT. Hay muchas iglesias que están promoviendo esto actualmente y ha sido un virus que se le ha insertado. Además, o sea, ese es el caso extremo, ¿no? Hay iglesias que, tenemos que saberlo, están apoyando esta locura. Están apoyando esta locura. Luego hay un caso intermedio, no tan grave, pero que no deja de ser por eso grave, que es la iglesia dormida. Es la iglesia que quizás no ha aceptado este tipo de locuras, pero que dice, yo tampoco tengo ninguna responsabilidad. Esto es más o menos como quien camina a la orilla de un río y ve una persona que se está ahogando. Bueno, uno puede hacer dos cosas, o salva a esa persona o sigue caminando hacia donde fuera que estuviese yendo. Es como que si yo no salvo a esa persona, yo me quedo tranquilo porque digo, bueno, yo no la empujé. Es decir, yo soy una buena persona porque no empujé a esa persona al río, no es mi responsabilidad. Las iglesias que no están reaccionando frente a estos temas es como la persona que pasa al lado de alguien que se está ahogando y sencillamente continúa su camino porque cree que como él no la empujó, él no tiene ninguna responsabilidad para sacar a esa persona del agua. Claro. Y hay muchas iglesias que están con esa tesitura. ¿Por qué? Bueno, porque lamentablemente a veces esto significa un costo para el pastor de la iglesia. A veces hay un costo. ¿Cuál es el costo? De que hay gente que va a la iglesia buscando anestesia. Y no hemos sido llamados a anestesiarnos. Exacto. Es decir, busca un espacio donde pueda aislarse del mundo. Cuando en realidad, hasta donde yo sé, yo no soy teólogo, pero hasta donde yo sé, se nos ha llamado a ser sal en el mundo y luz en el mundo. No luz dentro de cuatro paredes, ni sal dentro de cuatro paredes. Con lo cual, cuando los pastores empiezan a hablar de estos temas, lamentablemente hay gente que se para y se va, porque lo que estaban buscando ahí era anestesia. Y eso es un gran problema que habrá que ver cómo se resuelve. Actualmente hay un dilema muy grande político por la cuestión de las elecciones en Estados Unidos, como tú lo sabes muy bien,
entre dos agendas. Y una de las opiniones que yo he oído, por ejemplo, yo no voy a votar por Trump porque tiene cara de Rottweiler. Porque proyecta mucho orgullo, ¿no? Y yo sí les digo, mira, cuando el consejo que nosotros les damos, porque el Estado laico en México nos prohíbe que podamos invitar a nadie a poder ejercer que él pueda comenzar a decir, pues voten por este partido, voten por acá. No podemos hacerlo desde un púlpito, ni tampoco a predicarlo así. Pero sí podemos decir qué agenda tiene cada candidato. Y eso se ha perdido completamente, como tú lo acabas de decir. Entonces, ahorita me acaban de mandar un correo de Estados Unidos, me reservo el nombre de la persona y la iglesia, donde va a haber una reunión como de 60 o 70 pastores que van a votar por el Partido Demócrata. ¿Por qué? Les pregunté esto, ¿cómo es posible que haya tanta desinformación? Porque acaban de propagar la idea de que Trump va a sacar a todos los ilegales. Entonces, como hay muchísimos pastores ilegales en este país, no les conviene votar por el Partido Republicano. O sea, ahí están poniendo a prueba sus convicciones políticas, ¿no? Totalmente. Entonces le digo, si querían a alguien carismático, bueno, Obama tenía cara de carismático, Hugo Chávez cantaba una canción todos los días en la mañana. Entonces, no vamos a irnos por el carismatismo, la empatía que tal candidato esté proyectando, sino por la agenda. ¿Y qué agenda tiene Trump, verdad? Bueno, independientemente de su carácter, vamos a divorciar el carácter, pues a favor, en contra del aborto, a favor de la familia, en contra del matrimonio gay, ¿verdad? En contra del matrimonio LGTB. Y eso es lo que nos debe impulsar y motivar para votar. Lo digo porque ahorita nos están escuchando miles de personas, miles de pastores en Estados Unidos, y tenemos que ya tener convicciones por primera vez en la vida para saber, como tú dices, pero la desinformación nos anestesia. Yo me pregunto, ¿cómo puede dormir en paz un cristiano votando a alguien en cuya convención demócrata se ofrecían abortos gratuitos? Vamos a decirlo con todas las letras, esos eran rituales. Exactamente. Sacrificios. Sacrificios. Sí. ¿Cómo un cristiano puede dormir por la noche votando a alguien en cuya convención partidaria se ofrecían abortos a las personas como si le estuvieses regalando un caramelo? Bien, mira, yo te diría lo siguiente, acá no se está votando ni a un pastor para tu iglesia, no estás votando por un amigo, ni las mujeres están votando por un marido. Se está votando a quién va a gobernar el país más importante del mundo en los próximos 4 años. Eso es lo que se está votando. Y cuando vos tenés que votar por quién va a gobernar el país más poderoso en los próximos 4 años, no importa si te cae bien, si te cae mal, no importa si te gusta el peinado o no te gusta el peinado, no importa si dijo tal palabra o tal otra mala palabra, eso son todas cosas tangenciales, son cosas marginales. Lo que vos tenés que ver son las plataformas políticas, tenés que estudiar qué es lo que ofrece uno, qué ofrece el otro. De un lado, vos lo dijiste muy claramente, tenés a una opción, que es la de Trump, que es pro vida, abiertamente, es decir, incluso en la práctica, él puso jueces en la Corte Suprema que fueron los que terminaron derribando el Roe versus Wade. El fallo Dobbs fue gracias a Trump. El fallo Dobbs derriba Roe versus Wade, que es el fallo de 1973 que permite el aborto en todo Estados Unidos. Es una persona, además, Trump, que está en contra de la ideología de género, está en contra de, por ejemplo, tener estos baños donde se puede meter cualquier persona y poner en riesgo a las mujeres. Deportistas trans metidos en ligas a las que no pertenecen y aprovechándose de las ventajas biológicas y a nivel físico que les da su verdadero sexo. Trump además está en contra de la guerra. Esto es muy importante. En los 3 años y medio de Partido Demócrata gobernando, ¿cuántas guerras tenemos en el mundo? Es decir, las personas que votan por eso terminan siendo cómplices también de unas guerras que son un negocio para una élite en los Estados Unidos. El complejo industrial militar necesita esas guerras para dinamizar su economía y sus intereses. Y eso está siendo apoyado por los demócratas. Por otro lado, Israel. ¿Qué ha pasado en los últimos 3 años y medio en Estados Unidos? Ha crecido el antisemitismo. Ha crecido la influencia que tienen países
como Irán, sobre universidades de los Estados Unidos. Tenés cada vez más jóvenes antisemitas. Qatar. Qatar y ese tipo de lugares están influenciando muy fuertemente sobre la cultura de este país, y eso está con el respaldo del Partido Demócrata. ¿Para qué nos vamos a engañar? Entonces, hay muchos temas y podemos seguir durante toda la tarde dando temas. Entonces, a la hora de votar, insisto, no vas a votar ni por el pastor de tu iglesia, ni por quién va a ser tu marido, ni por tu mejor amigo. Tenés que votar a un presidente. Tenés que votar por política, no por peinados, no por color, no por lo que tiene entre las piernas, porque también está esa idea, ¿no? No, es que tengo que votar a una mujer. Pero es que no estás votando a la gente por sus genitales, tenés que votar por su proyecto político. Exactamente. ¿Qué sucede entonces como consecuencia de todo esto, Agustín, para el hombre de fe, en este caso, si la política no se acaba contemplando como un ámbito de relevancia? Y el hombre de fe termina siendo aplastado porque todas las condiciones que él necesita para tener una vida plena se vienen abajo. Empecemos, por ejemplo, por la libertad religiosa. La libertad religiosa está en riesgo cada vez más para el mundo de los cristianos. Ni hablar para el mundo judío en este momento, pero para el mundo cristiano eso está en riesgo. Está avanzando una serie de agendas, de ideologías que cuando uno mira, por ejemplo, en Inglaterra ya no se puede rezar en el espacio público. Así es. Uno no puede ir a rezar cerca de un abortorio, por ejemplo. Hace poco una señora, varias veces a lo largo de los meses, fue arrestada simplemente por rezar en su mente. Fíjate qué distópico, esto es distópico. Están los videos, la señora está parada frente a un abortorio, no tiene ni un megáfono, ni una pancarta, ni un cartel, no tiene nada, está simplemente parada. Frena un patrullero, se baja la policía y le dicen, señora, ¿usted está rezando? ¿Usted está orando? Tal vez, le dice ella, maybe, tal vez. Ok, entonces usted está arrestada. La arrestan por rezar en su cabeza. Es decir, eso que esté pasando hoy en Inglaterra anuncia cosas que si no se detienen a tiempo pueden empezar a pasar también en este otro lado del mundo. Claro. Entonces, ¿qué va a pasar con la persona de fe? Y si la persona de fe continúa votando por sus verdugos, pues al final del día no se puede quejar. Claro. Una de las cosas que he notado, Agustín, en cuanto a la Agenda 2030, que es muy interesante, tu opinión también, es que tiene como centro el género. Por ejemplo, ya no se habla del sexo. Sí. En toda la Agenda 2030 la palabra es el género. Sí. ¿Por qué tú crees que esté tan centrado esta agenda en este aspecto? Vamos a ver, la Agenda 2030 para la gente que nos escucha son 17 objetivos, 169 metas de la Organización de las Naciones Unidas, de la ONU, que todos los estados deben cumplir a más tardar para el año 2030. Esto arrancó en el año 2015. Todas las naciones del mundo deben cumplir esos 17 objetivos y esas 169 metas a más tardar para el año 2030. Instituciones vinculadas a la ONU han hecho una investigación sobre la forma que tienen los objetivos y las metas y han concluido que la variable del género, como bien decís, es transversal a toda la agenda, que toda la agenda tiene una clave interpretativa en el concepto género. Como un código, ¿verdad? Es un código. Es un código que aparece en 1995 en la Cuarta Conferencia Internacional de la Mujer en Beijing. En Beijing, Naciones Unidas reúne a estos grupos feministas y a los gobiernos del mundo y les dice lo siguiente: a partir de ahora, todos los gobiernos deben transversalizar un enfoque de género. ¿Qué significa transversalizar? Que el enfoque de género penetre todos los ámbitos del Estado y de la sociedad civil, que penetre el sistema de seguridad, el sistema de defensa, el sistema judicial, el sistema legislativo, el sistema administrativo, el sistema sanitario, el sistema cultural, el sistema educativo. Todos los ámbitos públicos deben estar atravesados por algo llamado género. Además, en el ámbito privado, que penetre la iglesia, que penetre la familia, que penetre la empresa y que penetre los medios de comunicación. Eso es lo que solicita Naciones Unidas en 1995. Ahora, lo interesante es que muchas naciones dijeron, bueno, muy bien, pero ¿qué significa género?
¿Por qué? Porque hasta ese momento la palabra género remitía, en todo caso, a la gramática, a temas lingüísticos, el género de las palabras tenían género. Ahora las personas tienen género. Y Naciones Unidas, que no sabe muy bien qué responder por entonces, 1995, le encarga a un grupo de expertos reunirse en Nueva York durante 3 días a discutir cuál era el significado de la palabra género. Había obligado a las naciones a tener algo llamado enfoque de género y ni ellos sabían qué era enfoque de género. Ese grupo produce un documento. Ese documento tiene 3 párrafos nada más. Un párrafo introductorio, un párrafo de conclusión y el párrafo significativo es el del medio. El párrafo del medio dice que por género se debe entender lo que hasta entonces se ha entendido como género. Estos tres días para escribir eso. 3 días para escribir eso. Entonces, ¿qué pasa? Eso fue un caballo de Troya. Fue un caballo de Troya. Pues mucha gente pensó, bueno, género es un sinónimo de sexo. Vos recién dijiste, el tema ya no hay sexo, hay género. Exacto, había una diferencia. ¿Cuál era la diferencia? Que género, en un principio, significaba el ámbito de la sexualidad cuyas determinaciones estaban en el campo cultural. O sea, por ejemplo, la vestimenta, los roles, las funciones, los usos, las costumbres, todo lo que llamaríamos esencialmente cultural, en la medida en que tenían vinculación con el sexo, se llamaban género. Pero andando los años, el género se desentendió incluso de esas determinaciones culturales y pasó a ser una autodeterminación psíquica. O sea, el género ya ni siquiera me es impuesto por mis genitales, tampoco me es impuesto por la cultura o por la sociedad en la que yo he nacido, sino que yo lo puedo construir simplemente con un esfuerzo autoperceptivo. Yo puedo determinar mi género, y eso se llama identidad de género. Exacto. Eso que viene desde el 95 penetra la Agenda 2030 y se le da todo un objetivo, el número 5, cuyo título es precisamente género, dentro del cual además van a meter las agendas abortistas que hoy son obligatorias para todo el mundo. O sea, es interesante porque bíblicamente nosotros encontramos un patrón que recorre toda la Biblia. Desde que inicia el libro del Génesis, hay una primera promesa en Génesis 3:15, donde Dios le dice a la serpiente, de tu semilla vas a herir en el tobillo, ¿verdad? En el talón de Aquiles al Mesías, y la semilla de la mujer, o sea, Jesús, iba a herir en la cabeza a Satanás. Y de ahí se desarrolla por toda la Biblia, Agustín, una guerra genética. Donde en Génesis 6 hay una actuación de ángeles que comienzan a pervertir el género, comienzan a pervertir la genética, produciendo gigantes de 4 metros de estatura, con 12 dedos en las manos y 12 dedos en los pies. Entonces vemos que por toda la Biblia hay una guerra contra la identidad del ser humano, porque fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Otro caso muy particular y muy obvio es cuando Daniel, el rey Nabucodonosor, llega a Jerusalén y se lleva más de 100,000 judíos exiliados a Babilonia. Y cuando llega a Daniel, el profeta, que escribe el libro de Daniel, son los que más profecía contienen en la Biblia, lo primero que hace el rey Nabucodonosor es quítenles la cultura, quítenles la identidad, quítenles la religión y traten de programarles otro programa dentro de su cerebro para poder yo controlarlos. Exacto. Entonces vemos por toda la Biblia que hemos llegado ahorita al final, donde precisamente ese es el objetivo. ¿Por qué ese énfasis en la identidad de género? ¿Por qué quitarle la palabra sexo, no? Porque nos quieren robar la identidad. Y una vez que el ser humano carece de identidad, ¿qué es lo que pasa? Es muy fácil para ser manipulado. Exactamente, uno se convierte en una página en blanco. Es un zombie. Un zombie. Y además acá hay una palabra muy importante, muy importante de entender, que es la palabra identidad. Si a mí se me pregunta, ¿quién sos? ¿Quién eres? Se me está preguntando por mi identidad. Y cualquiera de nosotros, a los que nos hicieran esa pregunta, responderíamos algo más o menos así. Bueno, yo me llamo Agustín Laje, soy hombre, tengo 35 años, soy argentino y soy escritor y licenciado en ciencia política. Fíjate que todas las características que yo di, salvo una, todas las demás eran características no escogidas por mí.
Yo no escogí, por ejemplo, mi nombre. A mí alguien escogió mi nombre por mí. Claro. Yo no escogí mi apellido. El apellido indica mi familia. Yo no escogí a mi mamá, yo no escogí a mi papá, yo no escogí a mis hermanos. Yo dije, soy hombre. Yo no escogí mi sexo. Yo dije, tengo 35 años. Yo no escogí nacer en 1989. Yo dije, soy argentino. Yo no escogí nacer en Argentina. Yo dije, soy escritor y politólogo. Bueno, eso sí lo escogí. Fíjate que de todas las características que uno espontáneamente brinda cuando se le pregunta por su identidad, la mayoría, la inmensa mayoría son características no escogidas. ¿Por qué? Porque la identidad tiene que ver con lo que estabiliza mi yo. Tiene que ver con aquello que no es contingente, con aquello que por lo general no está abierto a mi decisión. La promesa de la ideología de género y de su maravilloso concepto de identidad de género es que vos puedas elegir tu identidad. Exacto. El problema es que al elegir tu identidad deja de ser identidad. Porque está sujeto a la contingencia, está sujeto a que, es como... ¿Ser manipulado? A ser manipulado. Este saco es de color azul. Sería absurdo que yo diga mi identidad es ser una persona de saco azul. ¿Por qué? Bueno, porque podría ser negro, podría ser gris, mañana puedo venir sin el saco. Claro, cuando algo es contingente y está abierto a que yo mismo lo elija, ya no tiene fuerza identitaria. Claro. La gran estafa para estas personas es que les han vendido que ellos podían escoger su identidad sexual hablando simplemente de identidad de género. Entonces, ¿qué pasó? Se convirtieron en hombres mutilados o en mujeres mutiladas, pero no dejaron de ser hombres y no dejaron de ser mujeres. Sí, porque genéticamente, ¿verdad? Somos cromosomas, si tienes el cromosoma Y, eres macho camacho, ¿verdad? Efectivamente. No, y acá después hay otro asunto, hay dos asuntos más que son colaterales, pero en realidad son fundamentales. Por un lado, la parte de los intereses económicos. Es decir, confundir a la gente, volverla una página en blanco y decirle que ellos pueden elegir su identidad de género, en realidad significa que ellos pueden comprar su identidad de género. Y ahí hay mucho dinero, vas a tener que comprar bloqueadores hormonales, hormonas sintéticas, cirugías plásticas, es mucho, mucho, mucho dinero. Pero por otro lado hay un tema que es globalista, que es la natalidad en el planeta. Cuando yo multiplico el LGBT y hago del LGBT una cultura hegemónica, lo que estoy haciendo es la caída de la natalidad como consecuencia necesaria de ello. Voy a darte un caso que me parece espeluznante de este país. Gallup en este año, en el mes de marzo, Gallup es una de las encuestadoras más importantes del mundo, hizo una investigación bien interesante en la cual ellos querían saber cuánto LGBT había en cada generación. Entonces se fueron a las distintas generaciones a preguntar y a hacer un informe estadístico. En la generación más anciana de todas, en este momento con vida, que son los baby boomers, encontraron que el 3% de esa generación era LGBT. En mi generación, que es la X, los millennials, el 9% es LGBT. Y en la generación Z, que son los adolescentes de hoy día, el 22,3% es LGBT. No me digas. O sea, estás hablando de casi un cuarto de este país que en el futuro inmediato no se va a reproducir. Eso tiene una consecuencia geopolítica espeluznante. Eso tiene claro, es que me van a decir, ¿y qué te importa a vos? Si es su decisión y es la diversidad y es la inclusión. Bueno, no es que a mí me importe. El problema es que cuando esto está fabricado, y es lo que están haciendo, es fabricarlo, vos podés destrozar a una nación descendiendo su natalidad de una manera significativa. Como en Europa, ¿no? En Europa, mirá, yo vivo la mitad del año en España. La natalidad en España hoy es 1,1, 1,2 hijos por mujer. Y los musulmanes multiplicándose como... Eso tienen 5, 6, 7. Ahora, en España vos tenés 1,1, 1,2 y necesitas el doble, por lo menos, para mantener a tu sociedad recambiándose. Vos además tenés aborto en España. Bien, ¿cuántos niños abortan? El último año se abortaron 103.000 españoles. No me digas. ¿Cuántos nacieron? 400.000. O sea, con una sola política llamada aborto, descendiste su natalidad o descendiste la cantidad de españoles naciendo en ese país en un 20%, más de un 20%. Ahora, si eso le metes la variable LGBT y generás que en las nuevas generaciones haya una explosión LGBT, pues lo que estás haciendo es, en nombre de la diversidad,
disminuir tu natalidad. En el nombre de la sostenibilidad, que es el icono de las Naciones Unidas, la sostenibilidad, no estás teniendo natalidad sostenible para una sociedad. Este país, por ejemplo, está también con sus tasas de natalidad por el suelo. Aquí en Estados Unidos está en 1,6. Necesitas, insisto, 2,2. En 1,6, mínimo 2,2. En Inglaterra está 1,4. Occidente en general se está suicidando. ¿Y quiénes se frotan las manos? Los enemigos de Occidente. Claro, claro. Que ellos no tienen estos problemas. Claro. Ellos no tienen agendas woke. Ellos no matan a sus niños. Ellos no castran a sus niños. Nosotros sí. O sea, definitivamente detrás de la agenda globalista existe una reducción de la población, un proyecto para la reducción de población. Y están usando todo esto, el LGTB, la identidad de género, con el propósito principal de una reducción de la población. Sin dudas, sin fue dudas. Lo que dijo Bill Gates en 2015 en un video, ¿verdad? Mire, esto es un tema crucial de entender porque mucha gente escucha esto y dice inmediato, son teorías de la conspiración. Ajá, sí. No. Una teoría de la conspiración, por definición, carece de información pública y oficial. Claro. Todo lo que yo estoy brindando en este momento es información pública y oficial. Vamos a continuar en esa línea. Año 1965, Lyndon Johnson, por entonces presidente de este país, Partido Demócrata, dijo en el 20º aniversario de Naciones Unidas que las Naciones Unidas debían actuar conforme a la idea de que menos de $5 invertidos en control de población equivalen a más de $100 invertidos en sacar a la gente de la pobreza. ¿Eso qué significa? Miren, es mucho más barato hacer que el pobre no se reproduzca que después sacarlo de la pobreza una vez que ha nacido. Esto va a tener un impacto sostenido en las políticas globales. Por ejemplo, en el año 1974, Naciones Unidas se reúne en una conferencia internacional llamada de Población y Desarrollo en Bucarest. Es una de las primeras conferencias que organiza el Fondo de Población de Naciones Unidas, que se creó en el año 1968. En esa conferencia, 1974, Naciones Unidas dicen, oigan, tenemos que reducir la natalidad y vamos a presentarles un plan mundial de acción en población. Ese fue el nombre. Busquen todo esto porque esto es público. ¿Qué hacen los países del tercer mundo, como se llamaban por entonces? Se oponen a eso. Dicen, oigan, nosotros no vamos a ser parte de este juego, nosotros no tenemos ningún interés de evitar que nuestra gente se reproduzca. Pensemos en un país como el mío, Argentina, un país enorme donde no hay gente. Es decir, ahora somos 44 millones de personas, pero si uno se fija cuánta gente entra en el país, pues es un país despoblado. ¿Por qué tenemos que seguir indicaciones de Naciones Unidas de que tenemos que castrar a nuestros niños, que tenemos que evitar que se reproduzca la gente? ¿Por qué? Bueno, entonces fracasa Naciones Unidas en el 74. En Bucarest fracasa. Por eso en este país, Estados Unidos, a fines de ese año va a salir un informe secreto que después se desclasifica en el año 89, que es el llamado Informe Kissinger. El famoso Informe Kissinger lo que va a decir es que Estados Unidos tiene que ponerse al frente de lo que pasa en los organismos internacionales y tiene que apostar a la reducción de la natalidad. Bien, llega el año 1994. La ONU vuelve a hacer su intentona con una conferencia internacional de población y desarrollo. Esta vez lo hacen en El Cairo. Y esa conferencia empieza de la siguiente forma. En su preámbulo ingresa de esta forma. Dice así, el mundo en los próximos 15 años va a crecer en su población total. Las hipótesis de los expertos de Naciones Unidas van de mínima a máxima de la siguiente manera. 7.100 millones de seres humanos en el mundo, hipótesis mínima, hipótesis media, 7.500 millones de seres humanos en el mundo e hipótesis máxima, 7.800 millones de seres humanos en el mundo. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer todos nuestros esfuerzos para que se cumpla la hipótesis mínima y no la máxima. Dentro de todas las medidas que pide tomar Naciones Unidas, en esa conferencia internacional está la legalización de la interrupción del embarazo, o sea, abortos. Esto es una petición de la ONU, se reproduce otra vez en la Agenda 2030, la meta número 6 del objetivo número 5 es cumplimentar de una buena vez con todo lo que se dispuso en el Cairo 1994 y todo lo que se dispuso en Beijing en el 95, o sea, agenda de ideología de género y agenda de abortos cuanto antes en el nombre de la diversidad, la inclusión y el feminismo. Entonces, sáquense el chip de la cabeza de que esto es una teoría de la conspiración. Esto es público, esto es oficial y en uno de los últimos informes de Naciones Unidas sobre el cumplimiento de la Agenda 2030 se dijo claramente que el mundo, hasta que no termine de legalizar el aborto, pues entonces no estará cumpliendo con la Agenda 2030. Exacto. Finalmente, Agustín, en vista de que estamos convencidos, ¿verdad?,
desde cualquier punto de vista, ya sea cultural, histórico, filosófico, teológico, de que los gobiernos no vamos a poder contar con ellos tanto antropológicamente, políticamente como teológicamente también. No podemos esperar ya nada de los gobiernos. Este gobierno de Estados Unidos que se nombró el líder de la democracia, el capitalismo en 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, y que vemos que todo está desmoronando ahorita las democracias están desmoronando, el capitalismo, todo es una mentira, todos los temas de gobierno, todas las filosofías están comunismo, llámale capitalismo. Yo fui comunista en mi juventud porque me decepcioné mucho de la religión. Y en mi época, el ser comunista, tenías tú que ser, tenías que creer en la evolución, tenías que ser humanista, tenías que ser ateo, y ahorita esa plataforma ya desapareció. Me acuerdo que Chávez murió con un crucifijo, ¿no? Sí. O sea, para mí era un chiste que la forma en la que mezclaron esta ideología con otras, donde nos damos cuenta que no hay nada que precisamente que pueda culminarse con la verdad ni tampoco como la libertad. Entonces, ante este panorama, Agustín, creo que debemos nosotros, tú en tu plataforma, yo en mi plataforma, podemos influenciar el mundo hablando, como tú lo estás haciendo en diferentes plataformas, diciendo la verdad. No esperemos ya nada de los gobiernos. Entonces, yo le doy gracias a Dios por esta plataforma como enlace que me brinda la oportunidad de hablar, ¿verdad? Y de comunicar al mundo una verdad que no puedes ya comunicar en cualquier punto, igual que tú. Buscas plataformas que se te abran. Estoy seguro que aquí se te abre una plataforma muy grande también. Sí. Entonces yo creo que debemos apelar a eso, ¿no crees? Sí, yo lo veo de la siguiente forma. Es muy cómodo pensar que si yo no tengo el dinero de George Soros no puedo hacer nada. Exacto. Es muy cómodo pensar de que si yo no soy dueño de CNN no puedo hacer nada, o que si yo no tengo un puesto importante en Naciones Unidas, pues estoy incapacitado para hacer algo. Claro. A ver, con el solo hecho de que tengas hijos, ya tenés una misión por delante que es educarlos para ser buenos ciudadanos y para ser conscientes de lo que está pasando en el mundo. Ya ahí tenés tu batalla. Ya ahí está tu batalla plantada. Es decir, todo el mundo está hoy llamado a hacer algo con esto que tenemos. Todos. No importa si tus redes sociales tienen muchos seguidores o pocos, no importa cómo esté el estado de tu cuenta bancaria, lo que importa es que vos seguro tenés amigos, seguro tenés parientes, seguro tenés tu propia familia, y ya con esa gente que te rodea necesitas influir positivamente. Bien. Pero para influir necesitas saber lo que está pasando, Claro. tener, aunque sea un conocimiento básico al respecto, porque es que si no te enterás, ¿cómo haces? Nadie puede hacer nada con aquello que desconoce. Claro. Eso por un lado. Por otro lado, yo diría que hay otro actor muy importante, las iglesias. Las iglesias. A mí me alarma, porque vos recién mencionabas los gobiernos. Yo tengo un poquito más de fe de que cuando uno elige bien, cuando uno puede frenar algunas cosas, por ejemplo, se puede frenar las agendas del aborto, se puede frenar las hormonizaciones de niños, se puede frenar la ideología de género en los colegios, pero se necesita, bueno, gente que elija bien. Ahora, me alarma a mí, por ejemplo, ver que Chile, voy a poner otros ejemplos, Chile. En Chile, los cristianos evangélicos son el 20% de Chile. Ahora, si yo miro el Congreso chileno, ¿no hay 20% de evangélicos allí? No hay. O, por ejemplo, Colombia. No han penetrado esas esferas. No han penetrado porque parece que eso se sale de su vista. Ahora, veamos, por ejemplo, y no digo que el pastor sea, digo, un creyente, nada más. No es tanto pedir. O, por ejemplo, veo Colombia. Si yo sumo las distintas denominaciones cristianas, la católica, etcétera, pues la realidad es que en Colombia más del 80% cree en Jesús como su Salvador. Y a la hora de votar, votan a un guerrillero, exterrorista, ateo, comunizante, un socialista del siglo XXI, amigo de Nicolás Maduro. Yo digo, ¿pero qué pasa acá? O el caso que daba al comienzo, Joe Biden. Fue votado mayoritariamente por los católicos, a un tipo que es abortero, un tipo que mete ideología de género hasta en los jardines de infantes. Entonces, si la iglesia tuviera, obviamente manteniendo su misión en la tierra, que no es hacer política, Claro. pero si tuviera los ojos puestos en el mundo,
se daría cuenta de que tiene un rol para con el mundo en Lo que este está momento. pasando en el mundo, claro. Exactamente, y al final de cuentas, si bien yo entiendo el punto de que los gobiernos no son el Mesías, los gobiernos no son nuestra salvación, pero los gobiernos, yo creo que al final de cuentas, en tanto y en cuanto la democracia funciona, nos permiten escoger quién va a estar ahí. Y al final del día hay que hacerse cargo de a quién escogemos. Claro. Tenemos que hacernos cargo si escogemos a un abortero, porque supongo yo que algún día se nos pedirá cuentas de eso. Exactamente. Y bueno, y mucho más cuando la otra opción era una opción factible para salvar la vida de millones de niños. Entonces, ahí está, esa es la labor la de los pastores, la de las personas de fe, las personas que tienen familia, las personas que pueden influir entre sus amigos. Todos podemos hacer algo en este momento. Pero como tú bien lo acabas de decir, una jarra vacía no puede llenar vasos. Exacto. Entonces hay que llenarnos primero nosotros, ¿verdad? Y recordar que el matrimonio y la familia es la institución más santa y más sagrada que Dios ha establecido en el mundo. Y comencemos con la propia familia y con nuestros propios hijos. Sin familia no hay sociedad. Pongamos a todo el colectivo LGBT en una isla desierta y no va a haber sociedad, porque esa gente va a durar lo que dure sus propias vidas. No le llamemos familia a algo que no es familia. La primera institución en la Biblia formada fue la familia. Así que... Yo invito a la comencemos por gente ahí. además a que para formarse, humildemente les invito a que lean Globalismo. Así Es una herramienta para que los padres de familia puedan enterarse de lo que está pasando y poder también educar políticamente a sus propios hijos. Yo también recomiendo a todos ustedes que nos ven a través de la televisión y de esta reunión que acabamos de tener. Es un libro, ya casi lo acabo, pero me acosté anoche a las casi 3 de la mañana leyendo todavía. No he podido dejar de leerlo. Tiene una información impresionante, como tú dices, antropológicamente, literalmente, geográficamente, políticamente, y va a ser una información que nos va a ayudar a todos nosotros como cristianos para poder tener un panorama mucho más amplio, porque si no sabemos lo que está pasando en el mundo, pues no vamos a poder colar con el mundo. O sea, si no sé las enfermedades que hay, ¿cómo puedo saber qué medicina puedo aplicar al mundo, verdad? Exactamente. Y es el tiempo actualmente en la que el mundo tiene que conocer, primero que nada, que Jesucristo fue crucificado, fue enterrado y fue resucitado los 3 días. Y que Él vive, es el primer ser humano que regresó de la vida con un cuerpo completamente diferente para mostrarnos a nosotros la esperanza en la que debemos de permanecer hasta el final, que es la resurrección de los muertos. Así es. Y Jesús dijo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene la vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de la muerte a la vida. Gracias a Dios que tenemos a Jesús y que muy pronto estaremos con Él. Amén. Agustín, Muchas gracias, Armando. Ha sido Al un gusto. contrario. Un gusto. Gracias por invitarme. gracias, al contrario.